Hola, hola, qué alegría verles nuevamente aquí en Día a Día. Confiamos que hayan podido disfrutar el programa anterior. Hoy vamos a estar un poquitito más serias en medio de todo, pero más que agradecidos por su sintonía, ¿verdad? Damos las gracias a las personas que nos están comenzando a seguir en Instagram, ¿verdad? En las redes sociales, hija. Sí, así es. Hemos tenido ahí varias manifestaciones en todo lo que tiene que ver con Instagram, con Facebook, y les queremos dar las gracias, ¿ya? Vamos a partir literalmente con la palabra, como siempre, ¿ya? Eso va a ser parte de la temática del programa La Casa del Dios Vivo. ¿Qué te parece si nos sentamos? Y como les decía, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Hoy vamos a hablar del llamado. La semana pasada estuvimos con nuestras hijas. Bueno, de hecho, este lunes, no es la semana pasada. Este lunes estuvimos con nuestro segundo programa y estuve con 3 de mis hijas y estuvimos hablando y compartiendo lo que es sacar la presión, ¿verdad? ¿No es así, hija mía? Sacar la presión de los jóvenes y todo lo que tiene que ver, Claro, con el que sirvan al Señor. claro. A ver. A ver. Quiero que me acompañes a 2 de Samuel. Querida iglesia y aquellos que no lo son, aquellos que están pensando en ser parte del cuerpo de Cristo, bienvenidos. Aquellos que están alejados del cuerpo de Cristo, les pedimos que se reinserten. Amén. Nosotros como casa ministerial, como la Casa del Dios Vivo, buscamos a las personas que no están queriendo nada, ¿sabes? A ver, cómo expresártelo para que tú puedas comprender de manera fácil, sencilla. Nosotros como padres ministeriales, juntamente con mi esposo, vamos por las personas que están no cualificadas. Y creo que ese es nuestro llamado como pastores. Aquellas personas que quedaron en el camino, aquellas personas que están... la palabra no es descarriado, ¿sabes? Heridas. Aquellas personas que quedaron con situaciones en el corazón, con situaciones en el alma, aquellas personas que se desanimaron, aquellas personas que no pudieron sobrellevar una prueba. Las pruebas son duras. Entonces, nosotros lo que queremos compartir con ustedes como programa, en el día a día, los días lunes, queremos animarlos a que ustedes puedan depositar su confianza en el Señor y en esta casa ministerial, la Casa del Dios Vivo. Y ahí sale, en la presentación del programa, sale también nuestra dirección y nos encuentran en las redes sociales, por Instagram, ¿verdad? Por lo que tiene que ver Facebook y todo lo demás. Y te quiero pedir que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 7, del verso 18 al verso 29. Hay una oración, pero esta oración viene a raíz del pacto que el Señor hace con David. Amén. Entonces, esta palabra tiene que ver con el llamado de David. Y me voy a concentrar en el verso 25 al 29. Dice: y ahora, oh Señor, David hablando, Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre, que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios. Coloca tu nombre allí. Amén. Sobre la casa Novoa González, ¿no? El Señor es Dios sobre la casa Novoa González. Entonces, que la casa de tu siervo, la casa de Ezequiel, de Sandra, los pastores de este ministerio, permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré, toma atención, construiré una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Tus palabras son verdad. Y le has prometido estas cosas buenas a tu sierva, en este caso a Sandra, a su casa. Te reitero, pon tu nombre ahí en la palabra. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu sierva para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu sierva, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Entonces nosotros queremos compartir esta tarde con ustedes lo que es el llamado. Y el llamado tiene diferentes etapas.
Nosotros con nuestra familia hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Hemos vivido muchas situaciones y a través de esta palabra quiero que tú vayas y hagas una retrospectiva de tu propia vida. ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Te acuerdas que tú lo compartiste cuando estuviste acá en la playlist? ¿Te acuerdas? ¿A qué edad conociste tú a Jesús, mi amor? A los 5 años. A los 5 años, ¿verdad? Y de ahí vino todo un proceso, ¿cierto? Yo conocí a Jesús cuando yo tenía 21 años de edad. A los 21 años. Con mi esposo éramos un par de hippies. Nosotros éramos unas personas que literalmente cantábamos. Y él me predicó de Jesús, me habló del Señor. Y comenzamos a vivir el proceso. Me acuerdo que llegamos a una congregación allá en Lo Prado, que Clayton estuvo ahí hasta los 5 años. Estuvimos ahí en Lo Prado. 2005 fue cuando nos trasladamos, ¿te acuerdas? La verdad que no. ¿No te acuerdas de eso? No. Era chiquitita. Bueno, era muy pequeñita. Pero, ¿qué pasó en el transcurso? ¿Qué pasa con el llamado? Si nosotros nos metemos en la vida de David, ¿quién era David? ¿El Pastor de menospreciado? ovejas. ¿Sí? ¿Qué era? Pastor de ovejas. ¿Qué más? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Sí. ¿Y qué más? Pastor de ovejas. Y era un delivery también, pues. Porque resulta que el padre, había guerra, ¿verdad? Típico, los filisteos contra los israelitas, y el padre le dice, lleva pan y queso, ¿a dónde? ¿A dónde lo mandó? Al campo de batalla. Al campo de batalla. Y era un niño. Dice la palabra que era de buen parecer, que era rubio, ¿verdad? Que era de buen parecer, pero era simplemente un niño. Y el hermano mayor, Eliab, estaba indignado cuando lo ve llegar al campo de batalla. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde dejaste las pocas ovejas de mi padre? Fue así, ¿verdad? Entonces, ¿qué te queremos compartir nosotros? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál fue el llamado tuyo? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Cuál fue el quiebre? ¿Dónde se genera esa vuelta de camino, verdad? Donde tienes que doblar y literalmente alterar el destino por donde tú ibas, y sale Jesucristo a tu encuentro. Con David, ¿qué ocurrió? Persecución. Era un hombre que era perseguido, ¿verdad? Ujú. Menospreciado en la familia. Claro. Amén. Amén. Él era un hombre que literalmente no le veían valor. Esa es la palabra. No le consideraban el valor a David. Algunas personas, algunos eruditos dicen que el padre confiaba tanto en él que le dio a manejar la empresa. ¿Cuál empresa? Cuidar las ovejas. Otras personas dicen que literalmente lo tenían en el monte porque no era digno de estar, por ejemplo, cuando llega el profeta Samuel a preparar un gran asado a su casa, buscando un rey. Entonces, si nosotros vamos viendo el proceso de la vida de David y lo comparamos con nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que él no calificaba. No calificaba para soldado, no calificaba para guerrero, no calificaba menos para rey de Israel. ¿Cómo ves tú a David, hija mía? Desde la perspectiva de músico. Metámonos ahí con la música. Bueno, como la perspectiva de músico, él partió como, primero que todo, como hijo, ¿cierto? Y la Claro. palabra dice que él era obediente a su padre. ¿Por qué? Porque cuidaba un rebaño ajeno, que no le pertenecía a él. Y lo segundo también es que, bueno, como compartía mi mamá, dice la palabra que él mientras cuidaba el rebaño le tocaba luchar con osos y leones. Sí. Entonces, aparte de ser un pastor de ovejas, era un buen pastor. Y la otra característica que tenía David antes de ser ungido rey es que él apacentaba a las ovejas juntamente con la música. Él tocaba una lira. Y bueno, se suele decir que esa lira estaba hecha de pieles, ¿cierto? Y las cuerdas estaban hechas de animales, las cuerdas de la lira. Entonces, digamos que todo lo que hacía David era un sacrificio vivo y agradable delante del ojo del Señor. Entonces, es impresionante para mí, por lo menos, el llamado del Señor hacia David. Que Dios se fijó en la casa de David, ¿cierto? David era de la tribu de Judá. Y bueno, cuando Dios manda al profeta Samuel a que unja nuevo rey de Israel, Samuel comenzó a fijarse en lo externo de los hijos de Isaí. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Que él miraba el corazón, ¿cierto? Que él miraba el corazón de la persona. Y ahí es cuando Samuel le dice a Isaí que tiene otro hijo.
Y ahí es cuando Isaí le dice, sí, el que está afuera pastoreando a las ovejas, al menospreciado. Y de eso es lo que estamos compartiendo el día de hoy, de que Dios llama a la menospreciada, a los menospreciados, a quien menos espera la gente. Dios quiere hacer con esas personas su obra maravillosa. A las personas que se quedan atrás, ¿verdad? Claro. A los que buscan no llamar la atención. Sí. A los que se sienten tan indignos de sentarse adelante. Pero ¿sabes que hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nosotros en nuestra familia practicamos, ¿no? Es muy importante para nosotros siempre sentarte atrás. Hay una parábola que narra que hay un gran evento, ya por lo de esta manera, que hay un gran evento, lo vamos a traer a este tiempo. Hay un gran evento y llegan las personas que quieren fama, que quieren ser vistas, ¿verdad? Llegan esas personas que quieren un lugar, que quieren destacar. ¿Qué hacen? ¿Dónde corren? Adelante. Adelante. Pelean los primeros lugares. Pero ¿qué hace una persona que mira el contraste, ¿no? Que puede ser muy humilde, por una parte, o puede tener muy baja estima, por otra parte. Entonces, ¿qué hace una persona muy humilde y una persona con baja estima? ¿Dónde se sienta? Atrás. ¿Por qué se queda atrás? ¿O porque fue tratado en cuanto a la humildad? ¿O porque literalmente siempre le mostraron que ese era su lugar? Atrás. Una persona que no debe llamar la atención, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros como casa ministerial, como padres ministeriales y como padres de familia le enseñemos a nuestros hijos la importancia de no buscar los primeros lugares. Porque cuando Dios te quiere honrar, te honra, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, ¿no te parece, hija? Amén. Entonces, cuán importante es que tú en casa puedas ver tu valor. Hay algo que el Señor ha hecho con nosotros como padres ministeriales y como padres de la familia Novoa González. El Señor nos ha ido sanando la estima, nos ha ido sanando literalmente del menosprecio, del desprecio, de ser unas personas que no calificábamos, de ser unas personas que literalmente no éramos considerados. ¿No es así? Venimos de ahí. Sí. ¿De dónde venías tú? ¿De cuántos años estuviste recogiendo cables, mi amor? Varios años, pero creo que es importante hablar de lo que el Señor está haciendo ahora más que de... Claro que sí. Sí. Amén. Es muy importante, pero ¿sabes por qué toco un poquito atrás? Porque muchas personas se cansaron de recoger cables. Muchas personas se cansaron del proceso y abandonaron a Cristo por el proceso. Entonces, cuán importante es que nosotros no nos cansemos del proceso. Porque para que David llegara a reinar, ¿qué tuvo que vivir? El proceso. ¿Cuál fue el proceso de David? Cuando él llega a repartir, a dar literalmente el pan y el queso, ¿cierto? Él escucha el desafío de un gigante, ¿no? Y este gigante está desafiando al pueblo, a los soldados de Israel. Ni el rey se atrevía a darle cara, que es el rey Saúl. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa con toda esa situación? Que la persona menos calificada, la persona menos considerada, suelta una palabra. ¿Quién es este incircunciso que viene a insultar a los escuadrones del Dios vivo? Entonces, en ese niño, en ese adolescente, ¿qué había? Una fe genuina, una fe real. ¿Cuántos niños no se han cansado de recoger cable en las congregaciones? ¿Cuántas señoritas no se han cansado de tener que llevarle la Biblia a alguien y sencillamente piensan que nunca va a llegar su momento, que Dios nunca lo va a sacar del anonimato, ¿verdad? ¿Cuántas personas no están literalmente en el olvido, pero por una decisión mal tomada, por una decisión de no querer sobrellevar y no soportar el proceso, la espera? ¿Cuántas familias se quebraron por no esperar el proceso de la restauración? Por no esperar el proceso del cambio. ¿No es así? Entonces, nosotros venimos de todo ese tipo de procesos. Obviamente, ¿qué es lo que queremos compartir con ustedes? Animarlos. Animarlos a que ustedes puedan literalmente volver a Cristo. Volver al primer amor. Volver al jardín.
volver a la espera. La palabra nos enseña en Romanos, en el capítulo 5, del versículo 1 al 5, que nosotros somos privilegiados al tener este llamamiento santo. ¿Cuál llamamiento? ¿Cuál es nuestro privilegio? Fuimos rescatados, ¿no es así? Fuimos rescatados, fuimos salvados. En el nombre de Jesús, nosotros fuimos redimidos. ¿Pero para qué fuimos redimidos? No para estar en una silla, sino para servirlo. Sino para vivir nuestros procesos en casa, tanto como en medio del cuerpo de Cristo. Y una cosa no debe trastocar la otra. Entonces, mi deber como ministra del Evangelio es animarte. En el programa pasado traje a mis hijas, ellas son muy lúdicas. Cletina es un poco más seria, ¿verdad? Pero cuando está con la hermana, se enciende. Ahí se prende una chispa, porque entre ellas son muy interactivas. Pero ¿qué ocurre? Que también en medio de todo eso, de la risa y todo lo que tú pudiste ver, o ustedes pudieron ver, o usted pudo ver, estoy hablando a diferente tipo de público, hay proceso detrás. En cada una de ellas hay un proceso. En mi propia vida hay un proceso. Todo cristiano vive un proceso. Entonces, si nosotros vamos y analizamos la vida de David, podemos ver que cuando era un niño, vivió el proceso del rechazo. Cuando llega a la vida de Saúl, vive el proceso de tener que tocar para liberar ¿a quién? A un endemoniado. A un endemoniado. Después, el endemoniado no cumple la palabra que a la persona que venciera el gigante, ¿qué le iba a dar? A la hija. A la hija. Y no lo cumple. Porque para David no era Mical, era la otra. Claro. La hija mayor. Pero él no cumple la palabra. Entonces vemos que en el proceso de la vida de este gran hombre de Dios, vemos que va literalmente sufriendo el desencanto con las personas. El padre le falla porque lo deja atrás. El rey le falla porque no le cumple la palabra y más encima después lo mata. Entonces él, mientras adoraba, ¿qué tenía que hacer él? Lo intenta matar. Lo intenta matar, claro. Mientras lo intenta matar, gracias. ¿Qué hace él? ¿Qué esquivaba? Las lanzas. Lanzas. ¿Cuántas veces te ha tocado esquivar lanzas? ¿Cuántas veces nos ha tocado esquivar lanzas? Y mientras tú vas esquivando lanzas, vas adorando. Entonces ahí viene la madurez en medio del proceso. Que nosotros como hijos de Dios podamos desarrollar esa madurez de decir, ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, uno de los versículos más predicados, más conocidos, Filipenses 4:13. Pero también en Filipenses 4, versículo 8 dice, en lo que tenemos que fijar la mente. ¿En qué tenemos que pensar? Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que de buen nombre, todo lo que tenga alguna virtud. En eso tenemos que pensar. Entonces, si nosotros centramos nuestro pensamiento en la palabra, que era lo que hacía David, ¿no? Él esquivaba lanzas, iba cumpliendo cada desafío que el rey le colocaba. Claro. El rey le ponía desafío tras desafío y él cumplía. En un momento le dice que le traiga 100 prepucios. Él no, el baile lleva 200. Entonces siempre David iba sobre la expectativa. Y es lo que dice Jesús, que nosotros siempre tenemos que estar dando la milla extra como hijo de Dios. Que tenemos que llevar la milla extra. Si una persona quiere que le llevemos la carga, una milla, ¿cuántas tenemos que ir? 2. Si una persona nos hiere, ¿cuántas veces tenemos que esperar que la persona se arrepienta para poder perdonar? 70 veces 7. Y a veces eso cuesta. Porque uno dice, pucha, ¿cómo yo voy a perdonar si ni siquiera se arrepiente? ¿Cómo yo voy a perdonar a Juanito Pérez? Vamos a ponerle un nombre con un apellido. A Juanito Pérez, si Juanito Pérez no me ha manifestado su arrepentimiento. Entonces, ahí viene proceso. Espera. Esperar que Dios convenza de pecado. Porque eso esperaba David, ¿no? ¿Qué esperaba David cada vez que le perdonó la vida a Saúl cuando tuvo que salir arrancando del palacio? ¿Qué esperaba? Que dejara de intentar matarlo. ¿Cierto que sí? Claro. ¿Y qué hacía el rey? Lo volvía a hacer. ¡Hijo mío! Se volvía a endemoniar. Se volvía a endemoniar. ¡Hijo mío! David, hijo mío. ¿No decía eso? Tenía momentos de lucidez. Tenía momentos de lucidez y le prometía el oro y el moro, ¿no? Claro. Hijo mío, no te voy a volver a lastimar, no te persigo más, hijo mío.
David se relajaba un poquito y vamos de nuevo, y le avisaba a los valientes. Y si tú te fijas, a mí me encanta la vida de David. Más que encantarme, me apasiona. Me apasiona. Porque David, dice la palabra que él se metió en una cueva, la cueva de Adulam. ¿Y quiénes llegaron a juntarse con David? Todos los feos. Todos los rechazados. Todos los feos, ¿cierto? Los rechazados, los endeudados, los enlutados. ¿Quién más, hija mía? Échame la mano. Todos los rechazados, en el fondo. Sí. Toda la gente que era menospreciada llegó al lado de David. Los proscritos. ¿Cómo? Los proscritos. Claro. Que si bien es cierto, David en ese momento ya tenía un llamado, ¿cierto? Ya tenía un primer manto, se le puede decir, ¿cierto? Pero todavía no venía lo público. Entonces, claro, el Señor lo empezó a tratar en lo secreto. En lo secreto el Señor lo empezó a tratar. Pero antes de eso hay una historia que creo que se la compartí a usted la vez pasada, de la primera de Samuel 19, ¿se acuerda? Sí. De cuando David huye. Dale. Que creo, y un paréntesis igual que, porque ahora estoy más seria, porque para mí hablar de la palabra es serio, ¿cierto? Y no sé si lo notaron, pero el programa pasado, la primera parte, con mi hermano nos propusimos estar más serias. Y la segunda parte ahí ya nos relajamos un poco más, pero Sí. para todas nosotras, en verdad, para toda la familia, es súper importante la seriedad de la palabra, Sí. ¿cierto? Y bueno, en primera de Samuel 19 dice que cuando David escapó, ¿cierto? Huyó, él se fue a la escuela de profetas, del profeta Samuel, y que el rey Saúl envió un batallón, envió un ejército, que lo fueron a buscar. Pero ¿qué le pasó a este ejército? Que apenas cruzó el umbral de la escuela de profetas, ¿cierto? Fueron tomados por el Espíritu y empezaron a profetizar. Mandó a un segundo escuadrón, pasó lo mismo. Mandó a un tercer escuadrón, pasó lo mismo. Y decidió él por su propia cuenta. La palabra dice que Saúl dijo, voy a ir yo, ya que todos están allá profetizando y nadie me trae a David. Y que fue él, y que apenas cruzó el umbral, empezó a profetizar. Y fíjense en esto, Dios humilló a Saúl, porque Saúl llegó a tal punto de que se quitó la ropa. Sí. Y que se expuso toda su carne, literalmente, y que él no pudo dejar de profetizar en todo el día y toda la noche. Entonces, en esa palabra podemos ver el respaldo del Señor que estaba sobre David. Que esto nos enseña a nosotros, ¿cierto? Nos enseña como hijos del Señor a que aunque haya persecución contra nosotros, aunque haya tribulación, ¿cierto? La misma gente que nos quiere atacar, si se nos intentan acercar, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ellos y los va a avergonzar. Los va a avergonzar porque se cumple la palabra, ¿cierto? Que nadie puede tocar a los ungidos del Señor. Amén. Y la palabra de que ningún arma forjada va a prevalecer contra su hija y contra su hijo, ¿cierto? Y claro, cuán importante es que en el proceso en el que estuvo David, ¿cierto? En la cueva, Dios lo pulió, lo purificó aún más, ¿cierto? Y luego vino ya el reinado como tal. Y también fue transitorio. Claro. Tuvo que transicionar. Sí. Me encanta. Cuando te pone a hablar de la palabra, me encanta. Yo disfruto cuando ella habla, ¿saben por qué? Porque yo aprendo mucho de ella. Ella es muy apasionada y es muy ordenada, como decía la hermana. Soy un poco dispersa a veces, pero cuando me concentro... Yo tengo que estarla bajando, se dieron cuenta al principio. Me concentro. Hija. Pero bueno, así somos nosotros y somos, como nos ven, claro, auténticas, amén, sí. Sin disfraces. Pero cuán importante es tocar a través de la vida de David tu propia vida. Porque Dios no llama a la gente que está absolutamente acabada, equilibrada, ecuánime. Dios llama a las personas rotas. Pongamos un ejemplo, Moisés. Estaba roto. Tartamudo. Y tartamudo. Tartamudo. Yo era tartamuda. Sí. ¿Se acuerda? Se le pegaban los platinos. Era tartamuda. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué te genera la tartamudez también? Eso también tiene que ver con inseguridad. Claro. Porque uno quiere expresarse, pero duda, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué era Moisés? Era un asesino. Ahora, del antiguo pacto de Éxodo, vámonos a los Hechos, capítulo 9. ¿Qué era Saulo?
Un asesino. Otro asesino, que era David. Este mataba animales, este mataba osos, mataba leones. David tiene la virtud de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay una palabra que está en Proverbios que yo amo, que está en Proverbios 23, 26, que dice así: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y eso es lo que nosotros te queremos pedir, ¿no? Te queremos pedir que te atrevas a entregarle el corazón. Busca una casa ministerial. Amén. Atrévete a conocernos como Casa del Dios Vivo. Vamos a ir a un corte musical y posteriormente vamos a continuar. Amén. Amén. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá, Él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla. Él la ganará, Él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. Oh, el que cuida de mí. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Santo,
santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí, el que cuida de mí, el que no duerme ni se adormece, es el Señor, el que cuida de mí. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Y ya estamos de vuelta. ¿Qué te pareció esa canción maravillosa? ¿Verdad? Él cuida de nosotros, Dios cuida de nosotros. Y eso es lo importante, lo que nosotros como personas debemos entender, que el Creador cuida de nosotros, aunque no estemos de acuerdo. Y eso es lo que amo de Dios. ¿Sabes lo que amo del Eterno? Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Él manda, Él gobierna. El hombre se propone muchas cosas, el ser humano se jacta de grandes cosas, declara la palabra. Pero quien toma las decisiones es Él. Él coloca, saca reyes, Él pone en eminencia y bota al basural literalmente, porque es quien gobierna. Él gobierna los cielos, la tierra, debajo de la tierra, el mar y todo lo que en él habita. Él lo gobierna todo. La persona que creó el universo conoce tu nombre. ¿No te parece fascinante eso, hija? Sí. Yo amo eso. Sí. Yo no es que sea así como más liviana con la palabra, pero a mí la palabra me vuelve loca, me encanta. La disfruto. Yo tengo muchas Biblias y a cada Biblia le voy poniendo un nombre, ¿ya? Esta se llama Íntima. Tengo otra que es café, la tapa, y le puse chocolates para el alma, por ejemplo. Porque cada vez que como un bocado de esa Biblia específicamente, siento que le da azúcar a mi alma. Azúcar. Le da azúcar. ¿Por qué le da azúcar? Porque me levanta el ánimo, ¿sabes? A veces uno anda arrastrando la cobija, porque no siempre uno está ok, no siempre uno está así. O tú todos los días amaneces ok, todo bien. No, claro que no. No, a veces tú amaneces arrastrando la guitarra. Claro. Yo la cobija, pero tú la guitarra. Claro. ¿Por qué yo la cobija? Porque yo me envuelvo en una cobija cuando oro en la madrugada. Y ella cuando ora en la madrugada, yo estoy con la guitarra. O cuando le da por el piano o la batería en su momento, ¿cierto? Claro. Los tarros, ¿sabes lo que es tener los tarros arriba? Pero bueno. Es difícil vivir con una productora musical. Es muy complejo, tú lo dijiste, yo no lo dije. ¿Saben por qué es tan complejo? Porque siempre están componiendo. De repente ya baja así, como decían su hermana en el programa pasado, y baja con un sonido, y de repente hace una voz, y
muy alta o de repente muy baja. Le digo, está en el menos 60, hija. Pero así era la vida de David, ¿no? Sí, sí, él tenía salmos que partían muy bien. Bendice alma mía el Señor, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Pero hay otros salmos que parte, ¿por qué te bates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, ¿no? Sí, sí, sí. O cuando literalmente dice, descabeza a mis enemigos. Sí. Mata a todos los que me persiguen, Señor. Mátalos, mátalos, Señor. Yo me sentaré a observar. Hay salmos que son brutalmente radicales, amén, porque David es radical. No Sí. es que era, es porque Dios dejó su palabra y su palabra permanece para siempre. El cielo y la Y por tierra eso pasarán. dice que va a restaurar el tabernáculo de David. Amén. ¿Y qué es la restauración del tabernáculo de David? Cuéntanos de eso. El cielo y la tierra, literalmente, la segunda venida de Cristo. Por eso que el padrastro, digámoslo así, de Jesús, ¿cierto? José, era de la tribu de Judá. Es decir, que pertenecía al linaje real. ¿Y por qué? Porque esto a mí siempre me ha llamado la atención, que lo hemos visto en la iglesia con el grupo de adoración, que ¿por qué Dios eligió el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés? Algo tenía David. Amén. Algo tenía el corazón del rey David, que Dios siempre ha insistido en la palabra, voy a restaurar el tabernáculo de David. Jesús es la raíz de David. Algo tenía David. Y eso es lo que compartíamos, ¿cierto?, antes del corte musical, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sabía humillarse. Y una de todas las otras características que tenía él es que, investigando bien, ¿cierto?, leyendo, viendo la teología, ¿cierto?, que a mí me gusta mucho, la escatología también, él tenía los 5 ministerios. Él tenía los 5 ministerios, si bien es cierto, él era de la tribu de Judá, ¿cierto?, pero él usaba vestiduras sacerdotales. Entonces David era un rey, era sacerdote, era un profeta del Señor porque constantemente anunció a Cristo. Si estudiamos el Salmo, por ejemplo, el Salmo 45, que a mí me encanta, es un salmo totalmente dedicado a Cristo y a la iglesia. A la iglesia como novia, ¿cierto? Y a Cristo como el gran novio que viene a la boda, ¿cierto? Entonces era rey, era sacerdote, era profeta, era músico, era evangelista y era maestro. Porque él le enseñaba, a mí me encanta la versión TPT, de Passion Translation, ¿cierto? Que dice que él enseñaba a los músicos a ser proféticos. Que eso es sumamente importante, y por eso dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el capítulo 21, ¿cierto? Que Dios va a bajar la nueva Jerusalén, ¿cierto?, a la nación santa, y iba a restaurar el tabernáculo caído de David, y va a habitar juntamente con nosotros acá en el cielo y en la tierra. ¿Por qué caído? Porque el Señor lo tiene que restaurar. ¿Y por qué lo tiene que restaurar? Me puse preguntando. Se puso modo pastora. Me puse modo... Ya, edifícame. A ver, edifícame. Lo tiene que restaurar porque... Lo voy a buscar mejor para Dale, no... eso me gusta. Compruébame lo que me estás diciendo, niña. Estoy sin lentes, pero... No sé por qué no me puse los lentes. Siempre me pasa lo mismo. Ella es sumamente estructurada con todo lo que tiene que ver con la vida. No con la palabra, no con la música, con la vida. En su diario vivir. Sí. Miran ustedes cuando cocina. Dale. Bueno, a mí me encanta esta palabra que está en Apocalipsis 5, versículo 9. ¿Ya? En adelante lo voy a leer. Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, es decir, Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y lo has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ahí está. ¿Y por qué caído? Porque se cayó por el pecado de nosotros mismos. Amén. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas, y la sabiduría y la fuerza, y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban. Bendición y honor y gloria y poder
le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Y bueno, si usted me permite, obviamente, poder... Dale, Bueno. expláyate. ¿Por qué es tan importante el tema del llamado, cierto? Que es lo que empezamos a compartir al inicio, cierto, de este programa. ¿Por qué? Porque Dios nos llama, nos envía y nos capacita. Y no es que nos capacite antes de enviarnos, sino que Dios nos va capacitando constantemente. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Efesios, ¿cierto?, que vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, pero eso es en el camino, ¿cierto? Proceso. Son procesos. Entonces el Señor constantemente nos va capacitando porque no importa si uno es muy ungido, si uno es muy pastor, si uno es muy teólogo, no. Porque ante los ojos del Señor todos somos iguales. Y el Señor nos va capacitando a todos. Nadie está exento de ser capacitado y de ser probado también, ¿cierto? Y hoy en día está muy... No es que esté de moda, pero sí está sonando muy fuerte en Chile y en la iglesia en general, diría yo, el clamor Maranata. Amén. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Y yo lo que he visto, ¿cierto? En la iglesia es que se corre mucho el riesgo de que se tome como una moda el Maranata. Sobre todo en los jóvenes. Eso ocupa la mente. Sí, la verdad que a mí eso mismo me ocupa la mente. ¿Por qué? Porque el clamor Maranata no es una moda. El clamor Maranata para mí es un estilo de vida. De esperar a Jesucristo, de esperar al Mesías, pero la palabra Maranata viene acompañada de otra palabra, que es la palabra ekbalo. Que ekbalo viene del griego, ¿cierto? Y es la palabra que usaba Jesús cuando expulsaba a los demonios. Que es sal fuera. Entonces Jesús lo único que decía, ekbalo, sal fuera. Entonces Jesús nos pone ese clamor Maranata adentro, ese llamado, ¿cierto? Pero también nos dice, sal fuera, ve. ¿Y para qué nos envía el Señor, cierto? Para que proclamemos sus virtudes, para que proclamemos el Evangelio del Señor. Porque el Señor va a volver y para eso es que Él nos llama y nos capacita para que lleguemos a ese gran día, ya sea que muramos o que estemos vivos cuando Jesucristo vuelva en las nubes, ¿cierto? Y hayamos podido cumplir nuestra gran comisión, ¿cierto? Que es hacer discípulos a todas las naciones. Y dices que te cuestan las cámaras, mi amor. Claro. ¿Qué pasó? Esta es la Clayton, ¿se dan cuenta? Claro. Me encanta. ¿Cómo te vas a perder esto? Dime tú. A ver, pongámonos seria. ¿Cómo te vas a perder la venida del Maestro? ¿Cómo te vas a perder porque estás herido, porque quedaste herida en el camino, porque no te valoraron, porque no te sentiste valorado? ¿Cómo te vas a perder esperar al Rey? Y que desde tu interior gima Maranata. Maranata. Esbalo. Tenemos que salir afuera, ¿verdad? Sí. Tenemos que salir ¿a qué? A llamarte, pues. A llamarte a ti que estás en casa, a ti que no te atreves, a ti que dices, no, pero es que ¿cómo voy a volver? Nosotros como casa ministerial somos nuevitos, nosotros iniciamos el 2020. Mira, tomamos un lugar espectacular, estábamos súper bien, pandemia. A la casa, escondido 2 años, ¿no? Sí. Culto online, qué sé yo. Después tomamos otro lugar, 3 meses, a la casa. Ahí tuvimos una experiencia que ni te cuento, eso no es para contarlo en televisión. Después de vuelta, ¿a dónde? A la casa. Estamos como en Toy Story, a la caja. A la caja. Como en Toy Story 3. Como Toy Story, a la ¿cierto? caja. A la caja. Entonces el Eterno decía, a la casa, a la casa. Y un día yo le dije así al Eterno, hace poco tiempo atrás, de hecho el año pasado, a fines del mes de noviembre, le dije, Señor, ¿hasta cuándo, pues papá? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué falta para que confíes en nosotros? ¿Qué falta para que confíes en Él? ¿Qué falta para que vuelvas a Él? ¿No, hija? Sí. Porque aquí tienes a 2 expertas en rechazo. Claro. Estamos curtidas, ¿verdad? ¿Y sabes lo que enloquece a muchas personas? La autenticidad. Que no te disfraces. Cristo es la persona más fascinante de la historia. Es un antes y un después de Cristo. Él jamás se disfrazó. Él es la persona más auténtica que ha pisado la tierra. Y lo maravilloso de todo es que va a volver a pisarla. Y no en cualquier lugar. Donde Él clamó,
va a volver al mismo monte. Monte de los Dice la Olivos. palabra que cuando él pise el monte de los olivos, la tierra se va a inclinar 65 grados, imagínate. 65 grados, está escrito. Los que saben de escatología, como mi hija que le encanta, se va a inclinar la tierra. ¿Qué significa eso? Que se va a desatar el caos. Sí. Y no es una metáfora, eso es lo más fascinante. No, es Porque real. La Biblia tiene metáforas, pero esto que estamos diciendo es real, va a pasar. Es literal. El cielo literal se va a abrir. Amén. Literalmente se va a hacer visible, lo espiritual se va a hacer tangible. No es una metáfora, es algo real, ¿cierto? De que Él va a pisar la tierra, va a pisar y va a establecer la nueva Jerusalén y todo va a ser transformado. Su gobierno. Sí, ¿Por qué no dejar que Él gobierne tu vida? ¿Por qué no dejar que Él tome dominio de tus emociones? ¿Por qué no dejar que Él te sane el alma? ¿Por qué no dejar que su dulce y hermosa palabra te escudriñe el corazón? Quiero animarte en esta hora, de verdad que es cierto. Atrévete a conocernos. Atrévete a contactarnos. ¿Sabes que hay una persona que nos contactó desde Colombia, no? sí. Un joven que nos contactó desde Colombia. ¿Alguna vez en el verano del 2020, te acuerdas? Cuando estábamos recién ungidos nosotros, este chico fue a la congregación donde nosotros fuimos ungidos como pastores. Y yo nunca recordé, yo no retenía su rostro. Partamos de ahí. Menos su nombre. Pero resulta que él nos vio a través de Instagram y él llegó a la congregación. Desde Colombia viajó y se está congregando con nosotros. Y tú puedes decir, ya está. No, es real. Se llama Giovanni este joven. Y estamos comenzando a caminar con él, está comenzando a sujetarse, está aprendiendo lo que es tomar el consejo, ¿cierto? Y te voy a decir que era bastante indómito, porque la historia de vida de él es muy fuerte, ¿no? Pero Dios llama a los indómitos. El Salmo 32 me encanta. Me encanta el Salmo 32 porque en el versículo 8 dice que no tenemos que ser como el caballo o como el mulo, pero llévalo a la mujer. No podemos seguir siendo una yegua, mi querida. No podemos seguir siendo una mula. Oye, no te rías, pero es Biblia. Yo era una yegua y Dios me tuvo que poner brido y freno. Corta. Y dime si tú no eras una yegua. No. Sí. Sí. Cuando se pone potranca, te lo encargo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Yo digo, ok. Yo saco las manos, me voy a mi rincón y Dios pone brida y Dios pone freno. En nuestra familia funcionamos así, ¿no? Claro. En la casa tenemos un dicho. En verdad no es la casa, es la iglesia. Estamos como los Gálatas. Va a empezar como los Gálatas. Empezó por el espíritu y terminamos en la carne. Para ahí, para. Carne. Entonces Sí. cuando alguien así como que se quiere descontrolar, le digo, ¿qué quiere? ¿Que venga el espíritu a ponerle brida y freno? No sea mula. No sea como las Gálatas. No sea como las Gálatas, claro. Ella lo suaviza más. Pero si tú vas al canon bíblico, tú te vas a dar cuenta que Dios siempre nos está comparando con animales. Es impresionante. A mí me encanta. Dice que tenemos que ser mansos como quién. Como las palomas. Claro. Astutos como quién. Como la serpiente. Como la serpiente. Oye, está como la serpiente. Eso es brígido, ¿no? Es un tema. Pero tenemos que ser así. ¿Y por qué para Dios la creación es tan importante? Porque la creación gime por la manifestación de nosotros, los hijos, ¿no? Sí. Capítulo 8. A mí me encanta la traducción que dice que espera con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Es como un deseo desesperante. Sí. Que está desesperada porque nosotros nos manifestemos. Hablemos de los gatos. ¿Cuántos gatos tenemos, mi amor? Al principio íbamos a tener uno. Después tuvimos 2. Pasaron 3 días y llegó el tercero. Ahora tenemos 4 gatos. Y espero que ya no tengamos más. Tenemos 4 yo llegué a gatos. pensar que íbamos a llegar a tener 7. No. No, Por favor. Tenemos 4 gatos. Pero ¿qué hicieron nuestros 2 gatos cuando llegó el tercero, que era el alfa de la manada? ¿Qué hicieron ellos? Lo lavaron, ¿Qué más? lo besaron. ¿Lo besaron? ¿Qué más? No sé, no me A acuerdo. memoria. Le mostraron. Le mostraron el arenero ¿Qué más? Lo llevaron a comer. a comer. Sí. Ahora, si el Padre nos compara con animales, yo te puedo decir que en la casa del Dios vivo te vamos a alabar, te vamos a besar, te vamos a vendar las heridas y te vamos a llevar a la mesa del Padre. Te vamos a llevar a comer el pan vivo que descendió del cielo. El capítulo 6 del libro de Juan
es mi capítulo preferido. Hay gente que ama el capítulo 17 y es maravilloso porque es la oración sacerdotal. Pero me gusta el capítulo 16, ¿sabes por qué? Porque primero que nada él declara que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y el que coma de su pan no volverá a tener hambre jamás. Pero el verso 63 dice que sus palabras son espíritu y son vida. Que la carne para nada, ayúdame, aprovecha. Que es el espíritu el que da vida y vida eterna. Entonces, nosotros como casa ministerial predicamos la paternidad. ¿Y qué es la paternidad? Hay un tema de Clayton que ya está con todo el tema de sacar el video, está el lanzamiento. ¿Para cuándo está? El 21 de marzo. El 21 va a estar en todo. Queríamos que saliera... La canción, la verdad que está terminada desde enero, pero tuvimos algunos percances en el verano para grabar el videoclip, pero ya lo grabamos, ya está, ya lo estoy editando y Sí. la canción ya sale el 21 de marzo. Con video y todo. En todas las plataformas, sí, con videoclip y todo. Sí, sí. El video, sabes que yo solo con la portada lloré. Y no porque soy la madre, no, es que la madre le hace barra. No, no, no. Lloré porque literalmente representa lo que somos para Dios. El Salmo 139, versículo 16, declara cómo Él se ocupó de estar en nuestra gestación. Pero en el Salmo 32, versículo 1 en adelante, del 1 al 3, dice que cuando nosotros ocultamos nuestros pecados, cuando no confesamos nuestros pecados, su mano sobre nosotros se agrava. Y el Claro. perdón se vuelve sequedad desde Verano. verano. Lo que pasa es que esa canción, en verdad, es mi historia hecha canción, estoy siendo muy honesta. Por eso es que esa canción es tan importante, yo creo que no solamente para mí, sino que para toda mi familia. Sí. Porque esa canción es mi testimonio cantado, siendo muy honesta. Amén. Entonces creo que va a ser de gran bendición. Va a ser un impacto. Sí, yo siento eso que va a ser un impacto en los jóvenes. ¿Por qué? Porque como hablaba mi mamá hace un momento, ¿cierto? Se tiende a tener miedo a acercarse a la iglesia, a acercarse a pastores, a acercarse a líderes, pero nuestra iglesia tiene una característica, creo yo, que es muy linda. Nos han tratado de iglesia worship. Una vez llegaron Ay, unas qué personas terrible. y ustedes ¿Qué worship? nos dijeron, ustedes son worship. Y nosotros, no. Nos dijeron, ustedes son worship, pero vimos que hablan en lengua. Pero, ¿y por qué pasa esto? Porque nosotros intentamos hacer iglesia conforme a la palabra. Nosotros no vamos a hacer nada que no esté en la palabra. Literal. Y claro, la luz es para ambientar, el sonido es para ambientar. Y claro, como ustedes me ven, yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque como compartíamos, el Señor mira el corazón. Sí. Y el Señor siempre nos llama, siempre nos está llamando. Y como dice la palabra y como decía mi mamá, ¿cierto? El Señor siempre va por nosotras, siempre va por nosotras. Cada vez que nos queremos como descarriar, ¿cierto? El Señor nos atrae con lazos de ternura, con cuerdas de amor, siempre. Siempre, porque Él es Padre. Él es Padre y un Amén. buen Padre cuida de sus hijos. Y un buen Padre espera a sus hijos, así como el hijo pródigo, ¿cierto? Que se acordó de que tenía casa y se acordó de que tenía un padre y apenas él volvió, el padre le puso un anillo en su dedo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. Lava las heridas, te venda, te alimenta. Eso hace un padre. Y eso hacen los hermanos. El tercer gato que tenemos tiene una historia muy loca, porque este gatito estaba pedido. Eso digo yo, ¿verdad? El gatito estaba pedido. El cuarto. El cuarto, perdón. El último. cuarto gato. Estamos Sí. confundidas ya tanto. Tanto gato se me enredan los personajes. Pero bueno, el cuarto gato, ¿sabes cómo se llama? Simón Celote. Porque lo dice así, porque todos nuestros gatos tienen nombres muy locos. Pero el cuarto se llama Simón Celote porque es un guerrillero. Él sobrevivió a la calle. Nosotros pasábamos, llegábamos a casa y el gato estaba ahí, en la calle. Y había otro gato que lo echaron de otra casa. Y usted dice, ¿cómo de la palabra llegamos a los gatos? Porque es bíblico que hablar de los animales, tranquilo. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió con este gatito? Que simplemente mi nieto lo mira y me dice, mami, entró, déjelo que coma. Amén, ¿verdad? Lo dejamos entrar, comió el bendito gato. Ya le dije yo, mami, que no se vaya, llama al tatito. El tatito es mi esposo, entonces mi esposo estaba en la costa. Y yo le digo, llama a tu tatito, y lo llama y le dice, tatito, hola, mi Aarón, porque mi esposo, el Aarón, nuestro nieto, es su debilidad. ¿Ya? ¿Es así o no? Sí, Es la debilidad. El único varón en la familia, ustedes comprenderán, su compañero de vida, dice él. claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mi nieto, 3 minutos, y ya teníamos cuarto gato.
Le digo, lo que pasa es que el gatito, ¿te acuerdas del gatito que estaba en la calle? ¿Qué hiciste, Aarón? Entró a comer, tatito, y quiero que se quede. Y mi esposo, ¿y qué quieres que te diga, hijo? Ya entró, po. Pero los otros gatos lo rechazaban. Sí. Los 3 gatos lo rechazaban. Entonces eso nos llamó poderosamente la atención y nos daba pena, ¿no? Muchas veces las personas, mi amor, cuando llegan a las congregaciones, son rechazados. Sí. Y los aíslan. Y saben que a Simón Celote, a nuestro cuarto gato, le tomó tiempo. Él trabajó y se lo fue ganando de uno en uno. Y nuestro segundo gato se llama Nemesio. El de ella. Sí. El Nemesio es un hippie. Es un gato gordo, pacífico. Tú le puedes tirar la cola, tirar la oreja, tirar el bigote. El gato no hace nada. ¿Cierto? Y fue el primero que se ganó. Entonces, ¿por qué te termino hablando de los gatos? Porque el Señor me muestra a través de la creación que nosotros debemos amar el cuerpo de Cristo, no dañarlo, no rechazarlo, Sí. sino que acogerlo, vendar las heridas. En Romanos, en el capítulo 1, declara que a Dios se le conoce por medio de las cosas hechas. Y lo voy a buscar, lo voy a googlear, porque es más rápido. A Dios se le conoce por medio de las cosas hechas. ¿Y por qué se le conoce por medio de las cosas hechas? Su creación. La creación gime, esperando la manifestación de los hijos. Amén. Entonces, Dios se revela a través de su creación. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, te quiero dejar esta reflexión. Búscalo en casa. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Y tú puedes ver a través de la creación cuánto amor Dios tiene para con la creación. Y en Proverbio, en el capítulo 12, versículo 10, dice así. 10-12. Dice que el justo cuida de su bestia, mas el impío es cruel. Y nosotros debemos amar la iglesia. Estamos ya a un minuto de despedirnos. Sé que no te agrada, pero ponte de pie. A ver, ven acá, mi amor. Que yo soy muy tímida, esto para mí es todo un desafío. Es para ella es un gran desafío, pero queremos bendecirte. Extiende tu manito. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que a través del día a día tú puedas tocar la fibra de la mente, del corazón, de cada persona que está detrás de pantalla, y aquellos que están apartados les den una oportunidad a tu cuerpo, Cristo mío, para que tu cuerpo pueda restaurar el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo se nutre a través de coyuntura, de ligamentos, Señor. Tú eres la cabeza, Cristo mío. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que tú puedas enamorar, cautivar. Nos despedimos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te dejamos la invitación hecha. Búscanos por las redes sociales, por Facebook, por Telegram. Somos la Casa del Dios Vivo, tu casa. Iglesia Te esperamos. CDDB en Instagram. Así es. Sí. Paz de Dios, y nos estaremos viendo en el próximo programa. Te esperamos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Chao, chao. Bendiciones. Chao.